¿Qué tal? Nuevamente estamos contigo y en este momento te invito a que oremos para escuchar la palabra de Dios y que esta palabra inunde tu corazón, tu pensamiento y seas guiado por el Espíritu de Dios. Oremos juntos. Señor, nos acercamos delante de tu presencia, invocando tu precioso nombre. Sabemos que eres Dios verdadero, que eres nuestro Hacedor, nuestro Señor, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Y Señor bendito, nos acercamos a ti para pedirte que esta palabra, palabra santa, palabra tuya, Señor, penetre en nuestros corazones. Inunda, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque estás con nosotros y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir la palabra de Dios y quiero compartir las cosas que sucedieron en la vida de la iglesia, en nuestro contexto, en nuestra región, en nuestra ciudad, cuando conocimos del amor de Dios y conocimos la palabra de Dios y conocimos del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la misma escritura que de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Por mucho tiempo, sinceramente, por mucho tiempo estuve deteniendo no hablar, no compartir de las cosas sobrenaturales del Espíritu de Dios. Y detenía esto por cuestión de opiniones. Generalmente cuando tú eres un pastor, escuchas a las ovejas venir y muchas veces las ovejas vienen y te dan una opinión de lo que ellos creen. Y uno como pastor es respetuoso, uno como pastor es y debe ser sensible a las necesidades espirituales que cada persona tenga. Pero realmente opiniones van y opiniones vienen, porque muchas veces dichas ovejas, dichas personas, tienen una perspectiva muy limitada, un poco conocimiento de la escritura y de las cosas, y en ocasiones las ovejas quieren ponerte la visión de la iglesia que tú pastoreas. Multitudes, sobre todo en congregaciones que van creciendo como la nuestra. Y cuando las personas opinan, muchas veces basan, según ellas, sus necesidades en base a sus sentimientos, en base a sus emociones. Realmente una iglesia debe ser guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Debe ser guiada por la palabra santa de Dios. Siempre, siempre y absolutamente siempre, la palabra de Dios es lo que debe de regir y debe de guiar nuestras vidas. La palabra de Dios se debe de manifestar. La palabra de Dios se debe de predicar tal cual. No debe ser interpretada emocionalmente. Tiene que ser bajo el conocimiento de la verdad. Tiene que ser también interpretada en base al estudio mismo profesional de la escritura, de la palabra, tomando para los que me entienden de personas que han estudiado la escritura de una manera formal. No podemos dejar a un lado los originales. No podemos dejar a un lado la morfología, por ejemplo, la semántica o la sintaxis como fue escrito. La escritura, la palabra de Dios, tenemos que tomarlo. En alguna ocasión alguien me dijo, pastor, no puede ser tomada la escritura como tal. Y radicalmente y rotundamente dije, no puede ser. Necesitas estudiar los originales. Y cuando uno estudia la palabra de Dios desde el original, ¡boom!, se abre el panorama, se abre el entendimiento, la revelación de lo que el Espíritu de Dios dijo.
Y cuando entendemos esa escritura, la palabra se hace un choque con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro intelecto, con nuestro entendimiento. Y la palabra es tan cortante que nos empieza a revelar, empezamos a entender lo que ella está diciendo. Cuando conocimos del poder del Espíritu de Dios, porque cuando joven yo escuchaba las historias hermosas de la Escritura, me hablaban mis maestros de iglesia, me hablaban de la hermosura de la palabra de Dios. Realmente escuchábamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, pero realmente de una manera formal fue hasta que estudiamos en seminario. Estudiando en seminario en esos tiempos, recuerdo que el maestro decía cosas que nos impactaban. Y en esos tiempos decía el maestro, invoco el Espíritu Santo y van a ver qué sucede. Y como muchos éramos ignorantes de la Escritura, como muchos no conocíamos la profundidad más allá del ABC, como muchos no sabíamos más de esta palabra de Dios, decíamos, uy, qué miedo. Me daba como que temor, había un temor santo por ahí, o un temor por la ignorancia que yo tenía. Y en esos tiempos recuerdo que decía, wow, me da temor, pero quiero conocer. Recuerdo que en una ocasión que no fui a la iglesia, se habló del Espíritu Santo. Y recuerdo en ese tiempo que llegó un familiar a decirme, tío, hablaron del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo dije, ¿hablaron del Espíritu Santo? Porque recuerdo que en esos tiempos la palabra que predicaba nuestro pastor era poderosa. Era santa, era poderosa, sacudía el alma, el corazón. Te confronta la Escritura para cambios. Y recuerdo que ese familiar me decía que dijo el predicador que invocaba al Espíritu Santo y sucedió algo. Y empezaron a contar los testimonios de las cosas sobrenaturales que sucedieron en ese momento. En una congregación pequeña, en un lugar de reunión, por ahí por el norte de la ciudad de Mérida, algo sobrenatural pasó, pero ese día yo no fui. Pasaron los años. Ya estoy en ministerio, pasando esos años, estoy en ministerio ya trabajando y entro en una necesidad espiritual. En esa necesidad espiritual, yo me preguntaba, recordando aquel comentario de ese familiar, me preguntaba, ¿qué es invocar el Espíritu Santo? Y me puse a hacer algo que hoy me da risa, porque en ese tiempo decía yo en mi oración, te invoco Espíritu Santo, te invoco Espíritu Santo, te invoco Espíritu Santo. Y no sucedía nada. No sabía cómo invocar el poder de Dios y cómo invocar su presencia. Sabía de la oración, etcétera, pero no conocía cómo invocar el Espíritu Santo. En ese momento, al paso del tiempo, aún más tiempo pasaron como 2 años después de esto que estoy compartiendo, que oraba de esa forma, en que empiezo a llegar a trabajar en la convención bautista en esta región del Cono Sur. Y atendíamos algo así como 21, 22 iglesias aproximadamente en ese tiempo, viajando, y llego aquí a la región, aquí al Cono Sur, aquí a la región de Tecash, y empezó una nueva vida, un nuevo tiempo de trabajar en la palabra de Dios, trabajar en la congregación, trabajar en la iglesia. Y yo quiero compartir para todos los que no saben el contexto. La iglesia era sumamente pequeña. Era pequeñita. Algunos me decían, tiene tantas personas. Y la verdad es que no era así.
A las reuniones, si llegaban aproximadamente 30, 40 personas, era mucho. Muchísimas personas se habían reunido ahí, que solamente eran 25, 30 personas primero, después eran 40, 45 personas, pero nadie conocía del Espíritu Santo de Dios, ni yo. Yo no conocía del Espíritu de Dios. No conocía de sus manifestaciones. Tenía un entrenamiento teológico. Tenía estudios teológicos. Había estudiado los originales. Me apasioné por estudiar los originales y estudiar su morfología y estudiar su semántica, estudiar su sintaxis. Pero no fue hasta que empecé a humillarme delante de Dios y dije en una ocasión, necesito resetear mi disco duro, mi forma de pensar. Tengo que ir a los textos que hablan del Espíritu Santo de Dios. Y tengo que estudiarlo de una manera formal, irme al original y ver cómo está escrito. Ver sus formas, ver sus verbos, ver sus acciones que están en la Escritura. Ciertamente, así como en el español hay un pasado, presente y futuro, también en el original griego, también en el hebreo o en el arameo, también existe eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? De empezar a estudiar del Espíritu de Dios y algo nuevo pasó para mí. Un día, en medio de la enfermedad, unos pastores llegaron de Cancún, recuerdo una mañana. No había mucha gente, no había muchas personas. Yo estaba enfermo. Tuve 2 lesiones. Para los que conocen esta historia, saben que prácticamente me lastimé la espalda en 2 partes, en el cuello y en la columna. Y en la parte baja de la columna llegaban momentos de un extremo dolor a tal grado que arrastraba la pierna derecha, producto del dolor de la ciática que estaba sumamente inflamada. Recuerdo que ese domingo en la mañana llegaron unos pastores de Cancún y yo iba a escuchar la palabra. Estos pastores llegaron y en medio de la alabanza empezaron los cantos. Éramos como 25 o 30 personas, eso lo recuerdo muy bien. Y de esos 25 o 30 personas, yo estaba en la parte de adelante. Estaba en el santuario, estaba ahí en el altar. Y estoy cantando, estoy alabando. Y en ese momento, el que estaba arriba, el pastor o el predicador que estaba arriba, salió corriendo, bajó del estrado, bajó de ahí, de la parte del santuario donde estaba el púlpito, y me impuso las manos. Y soltó una palabra de sanidad. Para mí, fue la primera vez que alguien hacía eso, invocó el Espíritu Santo y dijo, recibe sanidad. Y me tocó de una manera tal con las manos, con los brazos y las manos en la parte trasera de mi espalda. No vino con una imposición arriba en la cabeza como comúnmente lo vemos. Él vino corriendo e impuso las manos. Y todo esto es importante entender el contexto para lo que voy a compartir en cuanto a la escritura. En ese momento, yo caí al suelo de frente. Caí y solamente sentí algo, mucho calor. Quiero compartir también para las personas que me conocen, porque los que conocen la historia de estos tiempos pueden ver las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de la iglesia, en la vida de las congregaciones donde vamos y donde pastoreamos. Pero yo estoy hablando de hace 16 años atrás. Y en esa experiencia sobrenatural de haber caído de frente, yo estaba completamente consciente de lo que estaba pasando.
Yo no me fui en un éxtasis o algo por el estilo o fui sacudido en ese momento. No pasó eso. Yo solamente recibí una imposición de manos y caí de frente. En ese momento, cuando yo me levanto, el otro pastor vino y me impuso las manos en la cabeza y me dijo, recibe el Espíritu Santo. Y yo lo único que dije en mi corazón y en mi interior fue solamente este pensamiento. Señor, esto es tuyo, lo recibo. Si me he estado perdiendo de algo, yo creo que necesito tu Espíritu Santo para que se manifieste en mi vida y empiece a hacer algo que no conozco aún. Y ahora imagínate una congregación obscura, una mañana, están pocas personas y un hecho sobrenatural en mi vida. A partir de ese tiempo empezó un cambio y un hambre de conocer la palabra de Dios y me fui a estudiar la palabra de Dios también y me fui a tomar las herramientas y empecé a juntar todos los libros que yo tenía, todas las herramientas que yo podía disponer en ese momento y empecé un estudio formal de las cosas del Espíritu Santo de Dios. Hoy, a pesar de las críticas, a pesar de los señalamientos, porque el que no conoce al Espíritu Santo de esta forma solamente lo critica, porque el Espíritu Santo puede entender algo, es precioso, es hermoso, pero divide. Divide en el sentido del que cree, del que no cree. El que no cree solamente señala las cosas de Dios. El que no cree solo señala las cosas sobrenaturales. El que no cree simplemente trata de agarrar un texto sin contemplar su contexto para tratar de decir algo según su interpretación. Pero la palabra de Dios es clara cuando la estudiamos porque tiene cosas, es sobrenatural. Los actos de Jesucristo sobrenaturales. Y por muchos años me había yo preguntado, ¿dónde está en la iglesia lo sobrenatural que dice la Escritura? Debe de haber alguna evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Y alguien podría decir, pues solo los cambios. No, señores, no solo los cambios. Debe de haber algo sobrenatural. Si somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde está lo sobrenatural? Cada iglesia y cada congregación, cada creyente, cada pastor, cada profeta, cada apóstol debe demostrar la evidencia sobrenatural. Cristianismo es sobrenaturalismo. ¿Dónde está lo sobrenatural en nuestras vidas? Un día vamos a la iglesia, escuchamos la santa palabra de Dios, viene toda la semana, 168 horas tiene la semana. Le dedicamos 2 para ir el domingo a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con todas las horas restantes? ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está la guianza del Espíritu Santo? Porque la persona creyente debe de buscar el Espíritu Santo de Dios para que le guíe en todas las áreas de su vida. Estamos hablando de algo tan delicado para algunos, pero tan poderoso para los que lo creemos. La guianza del Espíritu Santo es por sobre todas las cosas. La guianza del Espíritu Santo debe de prevalecer en nuestras vidas. Más allá de un esquema religioso, es un esquema de poder manifiesto todos los días en la vida de cada creyente, de la vida de cada persona. Ese debe ser nuestro predicar. Porque muchas veces escuchamos una palabra que sí está leyendo la Escritura, pero sin poder. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están esas frases que dicen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? La palabra sobre, espleró, la palabra sobre
Espleró quiere decir el poder de Dios desbordado sobre la persona. Recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuché decir a una persona en una reunión, estábamos almorzando, venía un cantante de fuera y me preguntaron, oye pastor, de esto de lo sobrenatural aquí de la iglesia, ¿qué es lo que te atrae? Y yo le dije, pues bueno, a mí me atrae ver sanar a los enfermos. Me atrae ver que muchas veces llega una persona lastimada, lesionada y es liberada de esas ataduras. En otra ocasión me dijo otra persona, ¿y qué más? Y le digo, ¿qué más? ¿No te es emocionante? ¿No te es de atracción el ver que una persona que está paralítica en su silla de ruedas se levante? Porque en la iglesia Micue, la gente cuando hemos hecho Noche de Milagros, algunos se levantan de su silla de ruedas y esto sí ha pasado. Existe por ahí testimonios y alguna fotografía de una persona que ya no he visto hace muchos años que no la veo aquí en la ciudad. Recibió su sanidad en un culto de milagros hace años pasados y vino y llegó temprano al evento y entró en una silla de ruedas y se fue caminando. 5 años sin caminar. Pastor, ¿eso lo hiciste tú? No, señores, no lo hice yo. Lo hace el poder de Dios. Pero debemos de caminar en lo sobrenatural, porque Jesucristo dijo que deberíamos de caminar en ese rumbo, en el rumbo de lo sobrenatural. ¿Cuánto quisiéramos que todas las personas que están enfermas salieran sanas? Pero eso no sucede. Pero debemos de atrevernos a orar, a imponer las manos, a soltar una buena palabra. Quizás alguno en tu congregación se levante también de una silla de ruedas y camine y sea sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Son las evidencias sobrenaturales las que marcan la vida de todo creyente. Son señales que damos y debemos de dar todas las personas creyentes. El Señor nos acompaña cuando su Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Hechos capítulo 2 tuvo mucho sentido para mi vida. Hechos capítulo 2 habla del poder de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero compartir esta escritura y otras escrituras más para que nutra nuestro corazón y nuestro pensamiento. En este tiempo de dificultad, el Espíritu Santo debe de guiar nuestras vidas. Invocar su nombre, llamarlo, pedir auxilio. Invocar significa en el hebreo llamar, pedir ayuda, pedir auxilio. Hasta Jesús lo criticaron cuando hacía los milagros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Dónde está el dunamis? El dunamis nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida. En los grupos en casa, el dunamis de Dios nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida. Algo sobrenatural en las casas debe suceder, porque así sucedía en la iglesia del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. 3 fiestas se celebraban en Jerusalén donde asistían los judíos. Se juntaban en esas 3 fiestas, en la fiesta de Pentecostés, que significa también la fiesta de las primicias, fiesta de las semanas. Nosotros hoy en nuestros días celebramos también la fiesta de las primicias, porque la primicia de los que duermen y resucitaron es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la primicia del Espíritu. Él resucitó, Él murió y resucitó, y celebramos nuestras primicias en Él para bendición. Dice la Escritura, para que se estacione la bendición en nuestras casas. Por eso la importancia de celebrarle al Señor Jesucristo. También otra gran fiesta era la Pascua en la primavera y los tabernáculos en el otoño al final de la cosecha. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 12 en ese momento? Se está juntando una multitud de personas, pontos, medos, elamitas, los que viven en Mesopotamia, hasta de Egipto iban a esa fiesta y escucharon del derramamiento del Espíritu Santo y están escuchando que algo está sucediendo. Dije hace un momento que el Espíritu Santo es hermoso y poderoso, pero que divide entre los que creen y los que no creen. Aquí había personas que no creían y empiezan a escuchar la palabra de Dios en su lenguaje natal. Y conforme van escuchando, estaban anonadados, dice la Escritura. Estaban atónitos viendo qué es esto que está sucediendo. Empiezan a hablar unos a otros. Es la palabra de Dios, decían unos. Es la palabra de Dios. Lo escuchamos, que hay alabanzas. Escuchamos palabra. Reconocemos en nuestro lenguaje la palabra de Dios. Pero otros se burlaban. Siempre cuando hay una persona que alaba a Dios, va a salir algún otro que no entiende las cosas espirituales, que no entiende las cosas sobrenaturales y critica las alabanzas que estamos escuchando. También en estos tiempos sucedió en el libro de los Hechos. Viene el señalamiento. ¿Qué está sucediendo? No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a que hay un revuelto, algo está sucediendo. No, dijeron otros. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Hasta el día de hoy, señores, gente que estudia la palabra de Dios y no conocen el Espíritu Santo, dicen, eso no es de Dios. Tenga mucho cuidado cuando se refiere a las cosas sobrenaturales de Dios. Tenga mucho cuidado con lo que dice y con lo que piensa. No sea que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque si usted no conoce las cosas sobrenaturales y las cosas espirituales, eso no quiere decir que no existan o que no sean real. Lo sobrenatural de Dios es real. Recuerde,
Ya Jesús había soltado una palabra sobre los discípulos y sobre los apóstoles. Pero el cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo, sucedió en Hechos capítulo 2. Estaban reunidos. Tiene características. Y hoy comparto también para todas las personas que se reúnen en casas. Nosotros nos reunimos en casas de continuo. Para todas las iglesias y todas las personas que se reúnen en casas, muchas veces experimentan problemas cuando llegan las personas y empiezan a ventilar su situación espiritual. Y cuando ese grupo no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, conflictos empiezan a surgir. La solución a esos problemas es la guianza del Espíritu Santo. Hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si se va a reunir en un grupo de amistad, si se va a reunir en casas a compartir el pan, hágalo con alegría y sencillez de corazón. Pero siempre, siempre guíese de la palabra de Dios. Guíese del Espíritu Santo de Dios. Es que sea el Espíritu de Dios guiando la reunión del grupo. ¿Qué era lo que sucedía? Dije hace un momento. Ellos estaban de acuerdo. Estos están reunidos. Están orando, los creyentes, los discípulos, los apóstoles, estaban de acuerdo todos ellos. En Hechos capítulo 2 también sucedió, conforme a lo que acabo de leer, mantenían unidad de grupo. Ellos mantenían a su grupo unido a través de un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo propósito. Ellos, dice la Escritura, que eran de una sola mente, eso dice en el original. En el original griego, dice que ellos eran de una sola mente, tenían unidad de pensamiento y también compartían un solo propósito, tenían una visión clara. Pero en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo empieza a acontecer de una manera sobrenatural. Imaginas una reunión donde hay varias personas y imaginas lo que dice la Escritura. Cuando vamos al original dice que fueron lenguas repartidas como de fuego. Cuando voy al diccionario Strong, diccionario bíblico por excelencia, encuentro que eran lengüitas, como en forma de lengüitas, como de fuego. No dice que era fuego. Dice que eran lengüitas puntiagudas, como de fuego, repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Empezaron a ver algo sobrenatural todos cuando estaban orando. Llegó la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos capítulo 2, del 14 al 18, continúa y la respuesta del apóstol ante las acusaciones de que estaban diciendo las personas: estos están borrachos, estos están llenos de mosto, estos están embriagados. Entonces Pedro, dice el verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos. No están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y vamos a estudiarlo. ¿Qué dice el original? ¿Qué dice? Derramar del espíritu. En el diccionario Strong, bajo la sigla G4396, derramar del espíritu y profetizarán significa que hablarán bajo la inspiración.
También significa ejercer oficio profético. También significa predecir eventos. Esto está en el diccionario Strong. ¿Y qué es lo que está diciendo en el principio del verso 14? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, lo sobrenatural. Aquí hay notoriedad. Algo está sucediendo. Hay una evidencia de algo sobrenatural que está sucediendo. El verso 14 dice: y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio. Oigan. Oiga la palabra. Oiga mis palabras, dijo el apóstol. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es de mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos. Oiga bien, el que tenga oído para oír, que oiga. En los postreros tiempos derramaré por partes, dice en el original. Derramaré por partes, derramaré de mi espíritu. Y al derramamiento del espíritu sería derramado en los últimos tiempos. Hoy estamos más que de acuerdo de que estamos ya en los últimos tiempos. Pero necios, a veces nos constituimos diciendo: no, eso no lo hace el Espíritu Santo. No hay profetas, todos son falsos, dicen. Y si yo me guío de esta escritura y entiendo la palabra de Dios desde el original, aquí algo no encaja con los pensamientos y las declaraciones de otros. ¿En qué momento, si estamos en los últimos tiempos, entonces, dónde está el derramamiento del Espíritu Santo en estos tiempos finales? ¿Y dónde está la actitud y el ministerio profético del cual se habla en el libro de los Hechos en el verso 14 y 15? Si analizamos y estudiamos la palabra de Dios de una manera objetiva, nos vamos a dar cuenta que aquí algo no encaja con la tradición de que no hay profetas y no existe tal cosa. No hay derramamiento del Espíritu Santo. Claro que hay un derramamiento del Espíritu Santo. Inició en el día del Pentecostés. Y vea lo que la Escritura dice. Estos no están borrachos porque ustedes lo suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento con el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, dijo el Señor, y aquí está el cumplimiento. Dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas. En otra ocasión escuché: no, el Espíritu Santo no es para las mujeres. Santo Dios. Solo para los hombres. Digo, ¿qué cosa? ¿Dónde lo escuchó, pastor? Aquí en esta región. En esta región escuché, en una iglesia de tradición, se sentaban por el lado derecho tales personas y por el lado izquierdo ponían a las mujeres. No sea que se vayan a contaminar. Porque santo es el Señor, decían en ese momento. Santo Dios, digo yo. Una división tan clara y un menosprecio hacia la mujer. La mujer no puede servir. La mujer no esto. La mujer no recibe del Espíritu Santo. Claro que sí, señores. La mujer recibe. Y lo dice la palabra de Dios también. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo puedo entender algo muy claro. No todos son profetas. No se vaya a confundir con esto. Pero la Escritura dice
que en los últimos tiempos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. También dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es algo que no se puede negar. Está sucediendo ya en estos tiempos. El Espíritu de Dios se está derramando en las naciones. Y cada vez hay naciones que están abriendo sus puertas al Espíritu de Dios y se están arrepintiendo de sus pecados. Están cambiando sus malas actitudes y buscando la santa palabra de Dios. Los que antes rechazaban al Espíritu de Dios, ahora lo están recibiendo. Los que antes negaban la palabra de Dios, ahora la están declarando y la están recibiendo. Antes, donde se decía ya no hay milagros, empiezan a acontecer milagros de Dios. Y esto es producto del derramamiento del Espíritu Santo y se iba a ir en aumento al estar en los últimos tiempos, los cuales ya estamos. Es innegable todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Estamos en los últimos tiempos. Las profecías se han cumplido y se han cumplido una tras otra, conforme a la palabra de Dios se van cumpliendo estas escrituras. Por tanto, si soy una persona inteligente y racional, puedo decir, si ya se cumplió tal escritura, tal profecía de la palabra de Dios y ya se cumplió esta otra, entonces las que faltan también, señores, también se van a cumplir. Vea lo que la palabra de Dios dice, porque el que tiene oídos, oiga. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, dice la profecía del profeta Joel, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa profetizar entonces? Hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué significa profetizar? Ejercer el oficio profético. Pueden haber, escuche bien, pueden haber falsos profetas. De hecho, en la escritura no está la palabra falso profeta. En la escritura, en el original, utiliza la palabra pseudo. Por tanto, un profeta en el original está declarando que es inspirado por Dios divinamente. Y cuando hay uno falso, es un pseudo. Quiere decir que o es profeta de Dios, señores, o no lo es. O es inspirado por Dios o no lo es. Yo recuerdo cuando era joven, que un jovencito, un compañero de trabajo, me dijo, me profetizaron, Moisés, me profetizaron. Así le dije a él. Sí, ¿y qué te dijeron? Me dijo la persona que me habló, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y yo me quedé así. Pues eso ya lo sé. Dios tiene cosas grandes para mi vida. Pero ¿qué cosas sobrenaturales tiene Dios para mi vida? Si estamos en los últimos tiempos y hay una revelación del Santo Espíritu de Dios y hay profecía y hay verdaderos profetas, puedo entender también que así como hay falsos, hay que encontrar a los verdaderos profetas. Y no nos vamos a ir con la finta de que, ay, es profeta, ay, soy profeta, ay, soy profeta. Porque si tú necesitas decir que eres profeta, entonces discúlpame, no sé si eres profeta. Llámame profeta. Sacan su tarjetita de presentación. Soy el profeta, contrátame. Bueno, yo puedo entender que sí, hay pseudos. Hay pseudos. Hay adivinos, hay hechiceros, hay pseudos.
te andan adivinando con un espíritu de adivinación. Pero cuando hay un verdadero profeta, toda la atmósfera en la región cambia para bien. Cuando hay un verdadero profeta, se revelan cosas que solamente el corazón, a través del espíritu de ciencia y a través del espíritu de sabiduría, acontecen y revelan para la persona y para la sanidad de la persona cuando estás con un verdadero profeta. El profeta de Dios lleva un ministerio que no necesita promocionarse. Dios se encarga de promocionarlo. El verdadero profeta es un hombre íntegro, una mujer íntegra. En los últimos tiempos, dice la Escritura, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quizás tú, como persona adulta, estás criticando a los profetas. Ten mucho cuidado, no sea que también una de tus hijas sea profeta. Y vienen con el dedo acusador diciendo con el dedo acusador, este no es. Y resulta que una de tus hijas o uno de tus hijos lo llama el Espíritu Santo de Dios para profetizar. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Tenga usted mucho cuidado con lo que declara. No sea que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Las cosas sobrenaturales de Hechos capítulo 2 están aconteciendo ya en estos tiempos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y voy a derramar el espíritu de Dios por partes y por partes y por partes, donde hay un corazón arrepentido, donde hay un corazón que busca, donde hay un corazón que está anhelando la presencia del poderoso espíritu de Dios. Está el espíritu de Dios y empieza a manifestarse. El Espíritu de Dios se empieza a manifestar cuando alguien en un grupo le está buscando. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse cuando una persona en la congregación está reunido con un corazón dispuesto. Pero cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay chismes. ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo he vivido esta faceta? Los chismes, el chismorroteo. Lo que no agrada a Dios, lo que contradice la palabra de Dios. A veces te traen un texto fuera de su contexto, pero tienen una vida de chismorroteos. Dios te bendice, te voy a profetizar, pero es un chismoso, perfecto chismoso. Están con el dedo acusador, te voy a declarar cosa, palabra de Dios, te dicen de repente, pero su vida es una vida de caos. Una vida de conflicto, una vida de robos, una vida de mentiras, una vida de señalamientos. Y creen que le está hablando el Espíritu Santo de Dios. Claro que no, porque por su fruto lo conoceréis. Un llamado a la iglesia para activarse en lo sobrenatural. Y si ya estás activado, aviva el don de Dios que ya está sobre ti. Pero no podemos negar que estamos pasando por los últimos tiempos y que muchos falsos profetas también pueden salir. Puedo declarar y puedo decir que no todos los que dicen ser lo son. No lo son. Evidencias. Y para poder descubrirlos, tienes que guiarte por la palabra de Dios. Un profeta tiene evidencias de que es inspirado por Dios, de que está hablándole el Señor y trae revelación. Y trae transformación santa a la región donde llega dicho profeta o ministerio profético que llega a la ciudad o a la congregación. Bendito Dios si en tu iglesia hay un ministerio y un cuerpo profético. Alabo el nombre del Señor, puesto que estamos en los últimos tiempos y es cuando más necesario es escuchar la revelación de la palabra de Dios. Trae sanidad, trae bendición y trae libertad. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hablarán bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. De las palabras proféticas que están en la Escritura, se profetizó la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En Mateo capítulo 24, verso 2 lo dice, y en Marcos capítulo 13, verso 2 lo declara también. También el 14 de mayo de 1948 se cumplió la palabra profética escrita en la Biblia de Israel sería
una nación. Israel como Estado, en el 14 de mayo de 1948 fue cumplida dicha palabra profética. En la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, en el año de 1967, hace poco, no mucho tiempo, hace poco sucedió. Israel entra en guerra contra Egipto. Mira cuántas naciones fueron contra Israel. Bendito el nombre de Israel. Israel fue a guerra contra Egipto, Jordania, Irak y Siria. Todos estos países confabularon y se fueron a batalla contra la nación de Israel. Y sobrenaturalmente, el Señor Jehová de los ejércitos, Yeshua el Salvador, intervino y metió su mano sobrenatural. En el primer día de los 6 días de guerra, en el primer día, Israel destruyó casi todos los aviones, más de 265 aviones, destruyó en un ataque sorpresa la nación de Israel a los aviones de Egipto. En el primer día sucedió. Con este acto sobrenatural, obtuvo la supremacía en la batalla. 6 días después, estaba terminando la guerra y extendiendo su territorio. El territorio que no tenía Israel, pero que Dios le había prometido. La palabra profética se cumple, señores. La palabra profética sigue activa aún en estos tiempos. Jesucristo viene y viene pronto. Escuchemos la palabra de Dios. Seamos sensibles ante la palabra de Dios. En Isaías capítulo 56, verso 7, habla de que Israel retoma y tiene un retorno al monte Moriah. Esto sucedió en la guerra de los 6 días. Reconquistó el monte Moriah y ahí ya estaba bajo su posesión. Lo retomó Israel, antes no le pertenecía, y lo retomó. Esa es promesa y es palabra de Dios que se cumple. Por tanto, si las palabras proféticas se han cumplido una tras otra, todas las palabras proféticas que faltan también se van a cumplir. Profecías por cumplirse. Solo voy a decir una. Viene, señores, un gran avivamiento en los últimos tiempos. Viene un gran avivamiento profetizado por el profeta Isaías también. Y aunque la palabra avivamiento no está como tal en español y no está como tal en la escritura, sí encuentras a la palabra avivar, avivar, avivar. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios en el Salmo 126, en el verso 2 de la Biblia de Israel. Mira lo que dice la escritura. Nuestras bocas se llenarán de risa, nuestras lenguas de cantos de alegría. Entonces dirán, entre las naciones se dirá, Hashem ha hecho grandes cosas por ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová, y se declarará en todas las naciones de la tierra, y se invocará el nombre del Señor, y aquellos que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Usted ya invocó el nombre del Señor para ser salvo. Usted ya invocó el nombre del Señor Jesús para ser salvado. Marcos capítulo 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando. Es el único texto
que se declara en los evangelios, donde Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. Escucho que algunos dicen, no. Jesús no dijo eso. Jesús dijo eso. No. Dijeron otros que medio estudiaron. Es que esa parte del texto no está en los originales. Señores, es verdad que en algunas versiones no está el verso 17 y el verso 18. Pero en otras versiones antiguas del primer siglo sí está. Por tal motivo se pone en la versión 60 y en las siguientes versiones sí está. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Jesús en este momento? Hay señales, hay evidencias de que somos del Señor. Las señales te deben de acompañar. En el nombre del Señor echaremos fuera demonios. En el nombre del Señor echaremos fuera demonios. Yo le doy gracias a Dios por el contexto donde crecí. Yo bendigo el nombre del Señor por todas las iglesias que desde niño, desde joven, conocí y estuve. Y agradezco a todos los pastores que estuvieron en esos tiempos al pendiente de mí. Yo los bendigo en verdad, porque muchos de ellos sí estuvieron pendientes de un servidor y enseñaron a un servidor. Y recuerdo que uno de ellos decía, Moisés, me topé con una persona y empezó a tener una manifestación de demonios. Y la verdad, como yo no conocía nada de eso, yo lo escuchaba atentamente. Y lo escuchaba atentamente, pero también escuchaba con tristeza que otras personas, dice, estaban, por ejemplo, en una reunión y estaban hablando del Señor y salió un endemoniado. Y al salir ese endemoniado, una persona endemoniada con manifestaciones demoníacas, no sabían qué hacer. Y al no saber qué hacer, estos que criticaban tanto a mi pastor de ese tiempo, iban corriendo con él. Fíjese, iba corriendo con él para pedirle, por favor, pastor, venga a echar fuera ese demonio. Venga y eche fuera ese demonio. Sí, primero lo critican y lo señalan. Está predicando este pastor. Mi pastor predicaba la palabra de Dios. Y esa congregación molesta porque no conocía la palabra de Dios, porque no tenía autoridad, pero sí se levantaron un día, cuando salió un problema, salió un endemoniado, fueron corriendo con él al que criticaban. Estas señales acompañarán, aún en estos tiempos, a los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Echaremos fuera demonios. Evidencias hay. Y cuando el espíritu inmundo o los espíritus inmundos son reprendidos y echados fuera, la vida de esa persona recibe una transformación de la palabra de Dios en ellos, en sus vidas. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué se trata de hablar? De la glosa, de hablar de las lenguas, porque pueden ser lenguas humanas, lenguas como el francés, como el inglés, pero son lenguas que no conoce la persona, como sucedió en el libro de los Hechos. Pero también pueden ser, dice la Escritura, lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales a veces no las puedes reconocer. El Señor Jesús está diciendo, estas señales te acompañarán. Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. Y dice la Escritura, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos
pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es lo que hoy caracteriza la vida de la iglesia? Las sanidades, señores. Son las sanidades que están ocurriendo aquí en la región, en el Cono Sur. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es la evidencia que caracteriza a un grupo local reunido? ¿Qué es lo que caracteriza a ese grupo en casa? Las sanidades, señores. Las sanidades de parte de Dios son sanidades sobrenaturales que llegan bajo el poder del Espíritu Santo de Dios cuando una persona creyente, cuando una persona va e impone las manos sobre aquella persona enferma. En este tiempo existe mucha crítica con relación a eso. No viene el poder de nosotros, viene el poder de parte de Dios sobre nosotros. Y nos atrevemos a ir y tocar al enfermo para que sanen. Y luego salen los cristianoides, y luego salen los fariseos, luego salen los saduceos señalando. Y si están enfermos, ¿por qué no van y le tocan al enfermo en este coronavirus? Pues salimos ahora y en el nombre de Jesús donde podemos. Quiero verlo. No, señores, yo no necesito demostrarle al que no cree. Tú no necesitas como creyente demostrarle al que no cree. Una palabra es suficiente para el que cree. Pero ni 1000 palabras son suficientes para el que no cree. Tú no tienes que estar demostrándole al que no cree. Y yo puedo confesar delante de Dios que yo era muy incrédulo. Yo no creía. Cuestionaba todo. No, la teología por aquí. No, el libro tal por allá. No, eso no es de Dios. Bendito Dios que tuvo misericordia de mí. Y hoy puedo ser usado por el Señor en el área donde Dios quiera usarme. Pero señales hay para los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, verso 20, quiero compartirte lo que la Escritura dice en la versión NTV. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que reciban el Espíritu Santo, dijo Jesús. Pero yo ya recibí a Jesús. Sí, y tienes un sello del Espíritu. Pero ¿quieres ver la manifestación del poder de Dios? Recibe el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Pleró en el original griego. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está, dice la Escritura, en nosotros, pero el pleró significa el Espíritu está fluyendo sobre nosotros. Reciban el Espíritu, dice. El Espíritu ya moraba en los apóstoles. En Juan capítulo 20 está declarando el Señor Jesús antes de ascender a los cielos: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos transforma y cambia nuestros pensamientos. El Espíritu Santo cambia nuestras actitudes a actitudes de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te recuerdo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Si ya tienes el Espíritu Santo de Dios, invócalo, llámalo, déjate guiar por el Espíritu. Si el Espíritu Santo ya está contigo, ya está en ti, invócalo para que esté sobre ti. Pero si tú eres una persona que dice: pastor, necesito el Espíritu Santo para que se manifieste las señales
que acompañan a todo creyente, entonces te invito a recibir el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que dice, reciban el Espíritu Santo. Si tú en esta tarde o en esta noche que me estás escuchando, dices, necesito a Jesús como mi Salvador y necesito el Espíritu Santo de Dios sobre mí, porque yo quiero tener estas señales, evidencias de que soy de el Señor. Entonces, oremos y pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti. Estoy seguro que lo sobrenatural de Dios, que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir y se va a manifestar. Evidencias hay de quienes somos. Somos del Maestro. Somos del Señor. Y estas señales acompañan a los que creemos. Su Espíritu Santo esté sobre todos nosotros. Te invito a que ores junto conmigo y que recibas el Espíritu Santo y recibas a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Oremos. Padre Celestial, en este momento me acerco a ti, guiando a las personas que me están escuchando. Y podemos confesarte, Señor, que somos pecadores. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Límpianos, lávanos con tu sangre. Señor Jesús, lávanos con tu sangre. Ven a mi vida. Tómame, completamente, tómame, Señor. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. Me declaro salvo por los méritos de Cristo y recibo el poder del Espíritu Santo de Dios. Invoco tu nombre poderoso y precioso. Ven a mí con todo tipo de regalo, los regalos que tu palabra santa declara. Ven a mí, Señor. Gracias te doy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sé que el Espíritu de Dios está haciendo algo ahí en tu vida. Yo te invito a seguir clamando a Dios. Si tú recibiste el poder del Espíritu Santo y tuviste una manifestación del Espíritu Santo, tú también puedes contar con nosotros y hacérnoslo saber en nuestra página oficial en Micue Sureste y por medio de YouTube o Facebook. Haznos tus comentarios. Estamos para servirte, estamos para guiarte también y estamos para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé lleno del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Recíbelo y cambia para bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere. Bendiciones.